Mi camioneta se descompuso en medio de una tormenta, así que corrí para recoger a mi esposa en la fiesta de su empresa. El valet parking me vio empapado y me aventó las llaves de un Bentley al pecho. Oye, chofer, el esposo de la gerente quiere el auto ya. Se van a un hotel. Miré las llaves temblando, pero yo era el esposo y ese no era mi auto. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. La lluvia golpeaba mi parabrisas como balas, cada gota explotando en 1000 pedazos más pequeños antes de que los limpiaparabrisas pudieran apartarlas. Mi vieja camioneta Ford llevaba semanas haciendo ese ruido chirriante, pero me seguía diciendo que podía esperar hasta después de las fiestas. Esta noche, finalmente se rindió por completo, y el vapor salía de debajo del cofre como una bandera blanca de rendición. Me orillé en el acotamiento, con las manos apretando el volante mientras asimilaba la realidad. Valeria me estaba esperando en la fiesta anual de fin de año de su empresa en el Hotel Gran Vista. Llevaba semanas hablando de este evento, de lo importante que era para su carrera y de cómo estarían ahí todos los ejecutivos. Se suponía que la recogería a las 9 en punto. Agarré mi teléfono e intenté llamarla, pero mandaba directo a buzón. El icono de la batería mostraba solo un 5% restante. Por supuesto. Me quedé sentado un momento, viendo cómo otros autos pasaban a toda velocidad bajo la tormenta, sus faros creando destellos de luz en la oscuridad. El Gran Vista estaba a solo 5 kilómetros de distancia. Con este clima, empapado hasta los huesos, me tomaría unos 40 minutos llegar caminando. Salí a la tormenta e inmediatamente me arrepentí de no haber traído un buen abrigo. El viento me cortaba a través de la chamarra delgada como si fuera de papel. Mi ropa de trabajo, una sencilla camisa de botones y unos pantalones caqui, se empaparon en la primera cuadra. Para cuando llegué al hotel, tenía el cabello pegado a la frente, y el agua hacía ruido dentro de mis zapatos con cada paso. El Hotel Gran Vista se alzaba ante mí como una fortaleza de riqueza y elegancia. Una luz dorada se derramaba de sus enormes ventanales, y podía ver figuras moviéndose adentro, sombras de personas que vivían vidas que yo apenas podía imaginar. Los escalones de mármol que llevaban a la entrada estaban resbalosos por la lluvia, y los subí con cuidado, sintiéndome más fuera de lugar a cada paso. Un joven valet parking, probablemente de unos 20 años, estaba de pie bajo la entrada techada. Estaba seco y calientito en su uniforme color vino, mirando su teléfono mientras llegaban autos lujosos cada pocos minutos. Cuando me vio acercarme, su expresión pasó del aburrimiento a algo entre lástima y molestia. Señor, la entrada de servicio está en la parte de atrás, dijo sin levantar la vista de su teléfono. Vengo a recoger a mi esposa, respondí, limpiándome la lluvia de la cara. Está en la fiesta de la empresa. Me miró de nuevo, observando mi ropa empapada y probablemente calculando cuánto valía yo basándose en mi apariencia. La fiesta de la empresa es en el 3er piso, pero tal vez quiera. Hizo un gesto vago hacia mi estado empapado. Estaré bien, dije, avanzando hacia la puerta. Fue entonces cuando todo cambió. Un Bentley negro se acercó a la banqueta, con el motor ronroneando como un gato satisfecho. El valet se enderezó de inmediato, luciendo de pronto muy profesional y servicial. Se apresuró hacia el auto, pero antes de que pudiera llegar, otro valet apareció y le entregó un juego de llaves. «Oye, chofer», gritó el segundo valet, mirándome directamente a mí. «El esposo de la gerente quiere el auto listo. Se van al hotel después de la fiesta». Me aventó las llaves al pecho y las atrapé por reflejo. Eran pesadas, de aspecto costoso y con el logotipo de Bentley brillando incluso en la poca luz. Me quedé mirándolas, y la confusión me invadió como otra ola de lluvia fría. «Disculpa, ¿qué?», pregunté, pero el valet ya se había dado la vuelta para ayudar a alguien más. Miré las llaves en mi palma, luego al Bentley, y luego de nuevo a las llaves. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no entendía por qué. El esposo de la gerente, había dicho. Valeria era gerente en su empresa, pero yo era su esposo, y este definitivamente no era mi auto. El primer valet notó mi confusión y se acercó. ¿Algún problema con las llaves, señor? No son mías, dije, extendiendo la mano. Frunció el ceño. ¿No viene por el esposo de la señora Valeria?
El tipo del traje gris dijo que su chofer estaría aquí a las 9:30. Se me secó la boca. ¿La señora Valeria? Sí, la gerente regional. Una señora muy amable. Ha estado trabajando aquí en el montaje de la fiesta toda la semana. Su esposo también ha sido genial. Muy generoso con las propinas. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Se encuentra bien, señor? Se ve un poco pálido. No podía hablar. Las llaves se sentían como si pesaran media tonelada en mi mano. La señora Valeria, su esposo, el tipo del traje gris. Las palabras se repetían en mi mente como un disco rayado, y cada repetición tenía menos sentido que la anterior. ¿Dónde está él? Logré preguntar. Este esposo. Arriba en la fiesta, supongo. Un tipo alto, bien vestido, maneja este Bentley. El valet hizo un gesto hacia el brillante auto negro. Es alguien con mucha clase, no como algunos de los patanes que vienen por aquí. Me quedé mirando la entrada del hotel, con la mente a 1000 por hora. Había otro hombre en esa fiesta presentándose como el esposo de Valeria. Alguien que manejaba un Bentley, alguien que vestía bien y era generoso con las propinas, alguien que era todo lo que yo no era. El valet seguía hablando, pero sus palabras sonaban como si vinieran de debajo del agua. Le devolví las llaves sin decir nada y caminé hacia la entrada del hotel con pasos tambaleantes. El portero, un hombre mayor de ojos amables, me abrió la puerta. Noche difícil allá afuera, dijo con tono comprensivo. No tiene ni idea, respondí. El vestíbulo del Gran Vista era exactamente lo que esperaba. Pisos de mármol que reflejaban la luz de los candelabros de cristal, el suave sonido de un piano tocando a lo lejos, y el sutil aroma a perfume caro y flores frescas. Me sentí como si estuviera metiendo lodo a una iglesia. Encontré los elevadores y presioné el botón del tercer piso. Mientras las puertas se cerraban, alcancé a ver mi reflejo en la superficie de metal pulido. Me veía exactamente como lo que era, un trabajador al que lo había agarrado la tormenta, fuera de lugar en un mundo de riqueza y sofisticación. Mi reflejo parecía hacerme la misma pregunta que resonaba en mi cabeza: ¿qué vas a encontrar allá arriba? El elevador sonó suavemente al llegar al tercer piso, y las puertas se abrieron revelando un pasillo adornado con candelabros dorados en las paredes. Podía escuchar el sonido de risas y conversaciones que venían del final del pasillo, junto con la suave melodía de lo que sonaba como un cuarteto de jazz. Caminé hacia el sonido, mis zapatos mojados rechinaban contra el piso de mármol. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación razonable. Tal vez había otra Valeria en la empresa. Tal vez el valet se había confundido. Tal vez estaba imaginando cosas. Pero en el fondo, sabía que algo andaba terriblemente mal. Al llegar a la entrada del salón de eventos, pude ver el interior a través de las puertas abiertas. La fiesta estaba en su apogeo. Hombres con trajes costosos y mujeres con vestidos elegantes se movían por la habitación como bailarines en una obra cuidadosamente coreografiada. Meseros con charolas de plata se escabullían entre los invitados, ofreciendo champaña y canapés que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un día. Y ahí, cerca de la pared del fondo, la vi. Valeria estaba de pie junto a un hombre alto con un traje gris hecho a la medida. Llevaba puesto un vestido rojo que nunca le había visto, algo que seguro costó más que nuestro pago mensual de la hipoteca. Tenía el cabello peinado de otra forma, más sofisticado de lo habitual, y se reía de algo que el hombre había dicho. Pero lo que me heló la sangre no fue como se veía. Fue como lo miraba a él. Tenía la mano sobre el brazo de él, el mismo gesto que solía hacer conmigo cuando apenas empezábamos a salir. La misma inclinación de cabeza de cuando estaba coqueteando, la misma sonrisa que yo creía que estaba reservada solo para mí. El hombre se inclinó y le susurró algo al oído, y ella echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Era la risa que yo recordaba de nuestra luna de miel, de los primeros días de nuestro matrimonio, cuando todo aún era mágico y lleno de posibilidades. Me quedé ahí, en el umbral, con el agua aún escurriendo de mi ropa, viendo a mi esposa de 22 años actuar como si se estuviera enamorando de otro. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el valet tenía razón. Había otro hombre en esta fiesta presentándose como el esposo de Valeria.
El único problema era que no sabía si estaba viendo a un impostor, o si yo era el que no encajaba ahí. Me quedé congelado en esa puerta por lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. El sonido de la fiesta arremolinaba a mi alrededor. Risas, el tintineo de las copas, el suave murmullo de conversaciones sofisticadas, pero en lo único que podía concentrarme era en Valeria y en el extraño del traje gris que parecía conocerla mejor que yo. Mi primer instinto fue cruzar esa habitación a zancadas y exigir una explicación. Pero algo me contuvo. Tal vez fue la forma en que todos en ese salón se veían tan impecables, tan seguros, tan diferentes a mí con mi ropa de trabajo empapada. O tal vez fue darme cuenta, cada vez más, de que podrían no gustarme las respuestas a las preguntas que quería hacer. En cambio, entré al salón e intenté pasar desapercibido. No fue difícil. En un lugar lleno de ejecutivos y sus parejas perfectamente vestidas, un trabajador de la construcción de mediana edad, con los pantalones caqui mojados, era prácticamente invisible. Me coloqué detrás de un pilar decorativo donde podía observar sin ser visto. El hombre que estaba con Valeria era todo lo que yo no era. Alto, probablemente de poco más de 50 años, con el cabello platinado perfectamente peinado y una seguridad que parecía irradiar por cada poro. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses, y lo llevaba como si hubiera nacido usándolo. Mauricio, eres terrible, escuché decir a Valeria, su voz llegando hasta el otro lado del salón durante una pausa momentánea en la música. Su risa siguió a ese sonido musical que solía alegrarme el día con solo escucharlo. Mauricio. Así que ese era su nombre. Vi cómo él le ponía la mano en la parte baja de la espalda, un gesto tan íntimo y familiar que me hizo un nudo en el estómago. Ella no se apartó. No parecía incómoda. Si acaso, se recargó más contra su mano. Un mesero se les acercó con una charola de champaña, y escuché a Mauricio decir, 2 copas, por favor. Mi esposa y yo estamos celebrando. Mi esposa. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Agarré el pilar de mármol con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esto no era un malentendido inocente ni un coqueteo de oficina. Este hombre realmente creía estar casado con mi esposa. O tal vez no lo creía. Tal vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me obligué a acercarme, manteniéndome en las sombras pero lo suficientemente cerca para escuchar su conversación con más claridad. Un grupo de otros ejecutivos se les unió, y escuché mientras se hacían las presentaciones. ¿Ya conocen a Mauricio y a Valeria? Estaba diciendo una mujer con un vestido de noche azul. Son absolutamente perfectos juntos. Novios desde la preparatoria. ¿Lo pueden creer? Novios desde la preparatoria. Valeria y yo nos habíamos conocido en la universidad cuando ella tenía 24 años. Habíamos estado juntos por 25 años, casados durante 22 de ellos. ¿Qué le estaba diciendo a esta gente? Oh, somos vergonzosamente románticos, respondió Valeria, su mano buscando de nuevo el brazo de Mauricio. Mauricio todavía me trae flores todos los viernes, justo como lo hacía cuando éramos adolescentes. Sentí que iba a vomitar. Todos los viernes del último año, yo me había quedado trabajando hasta tarde en la obra, tratando de ganar horas extras para ayudar con nuestras finanzas. Valeria nunca se había quejado de las largas jornadas. Había dicho que entendía que necesitábamos el dinero. Ahora me daba cuenta de por qué había sido tan comprensiva. Había estado pasando sus viernes por la noche con otra persona. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó otro hombre. 3 años maravillosos, respondió Mauricio sin dudarlo. La mejor decisión que he tomado. 3 años. Afirmaban llevar casados 3 años. Pero yo había estado casado con Valeria durante 22 años. Las matemáticas no cuadraban. A menos que uno de nosotros en realidad no estuviera casado con ella en absoluto. Necesitaba acercarme más. Necesitaba escuchar más. Pero al empezar a moverme, casi choco con una mujer que llevaba una charola con copas vacías. ¡Ay!, exclamó, estabilizándose. Cuánto lo siento, no lo vi ahí. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para que varias personas alrededor voltearan a mirar, incluida Valeria.
Nuestras miradas se cruzaron en la habitación, y por un momento, el mundo dejó de girar. Esperaba ver sorpresa, culpa, tal vez incluso miedo en su expresión. En lugar de eso, vi algo mucho peor. Molestia. Le dijo algo a Mauricio, y luego empezó a caminar hacia mí, pero no con el paso apresurado de alguien que corre a saludar a su esposo. Se movía con el paso mesurado de alguien lidiando con una interrupción inoportuna. Roberto, dijo cuando llegó hasta mí, con una voz fría y controlada. ¿Qué haces aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué hacía yo aquí? Vine a recogerte, dije. Recuerda que acordamos que pasaría por ti a las 9. Miró a su alrededor, aparentemente comprobando si alguien estaba escuchando. Te dije que hoy me regresaría a casa con un compañero de trabajo. No, no lo hiciste, estaba seguro de esto. Me pediste específicamente que pasara por ti. Dijiste que era importante que conociera a tus compañeros. La mandíbula de Valeria se tensó casi de forma imperceptible. Debes estar confundido, y estás mojado. Mi camioneta se descompuso. Caminé hasta aquí bajo la lluvia porque pensé que me estabas esperando. Solo por un momento, algo cruzó por su rostro. ¿Era culpa? ¿Lástima? Pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Bueno, como puedes ver, estoy bien. Deberías irte a casa y secarte. Llegaré más tarde. Empezó a darse la vuelta, pero la tomé del brazo. Valeria. ¿Quién es ese hombre con el que estabas hablando? ¿Qué hombre? El del traje gris, Mauricio. Su expresión se endureció. Es mi jefe y estás haciendo una escena. ¿Tu jefe? Le dijo a la gente que estaban casados. Estás siendo ridículo, Roberto. Estás cansado, mojado y no estás pensando con claridad. Vete a casa. Pero no estaba listo para irme. No cuando nada tenía sentido. Si es solo tu jefe, ¿por qué el valet parking de abajo pensó que era tu esposo? ¿Qué valet? ¿De qué estás hablando? El chico de afuera. Me dio las llaves de un Bentley, dijo que eran para tu esposo. Dijo que el tipo del traje gris era generoso con las propinas. El rostro de Valeria palideció, pero se recuperó rápidamente. Estás confundido. Tal vez deberías ver a un médico. Estos pensamientos paranoicos no son sanos. Pensamientos paranoicos. Intentaba hacerme dudar de mi propia cordura, y por un momento casi funcionó, pero no, yo sabía lo que había escuchado, lo que había visto. Quiero hablar con él, dije. Por supuesto que no. Te estás avergonzando a ti mismo, y me estás avergonzando a mí. Vete a casa, Roberto. Ahora. Había algo en su voz que nunca había escuchado antes. Una dureza, una finalidad que dejaba claro que no era una petición. Miré por encima de su hombro y vi que Mauricio nos observaba. Le dijo algo al grupo de ejecutivos y luego comenzó a caminar en nuestra dirección. Mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. ¿Está todo bien, mi amor? Preguntó Mauricio cuando llegó junto a nosotros. Su voz era suave, culta, con un toque de acento que sonaba a dinero de abolengo. Mi amor, había llamado a mi esposa. Mi amor, todo está bien, dijo Valeria rápidamente. Este es Roberto. Trabaja en el área de mantenimiento del hotel. Me estaba contando sobre un pequeño problema de inundación en el vestíbulo. La miré conmocionado. ¿Mantenimiento del hotel? Estaba fingiendo no saber quién era yo. Mauricio se volvió hacia mí con una sonrisa educada pero despectiva. Bueno, estoy seguro de que podrán solucionarlo. Estos edificios viejos pueden ser complicados. No soy. Empecé, pero Valeria me interrumpió. Gracias, Roberto. Estoy segura de que necesitas volver a trabajar. El rechazo fue tan sutil, tan absoluto, que por un momento hasta yo empecé a dudar si estaba perdiendo la cabeza. ¿De verdad estaba parado en este elegante salón, empapado hasta la piel, siendo despedido por mi propia esposa como si fuera empleado de mantenimiento del hotel? Mauricio pasó su brazo por la cintura de Valeria y la guió de regreso a su grupo.
Lo escuché decir, el pobre hombre se veía un poco confundido. Seguro ha estado trabajando demasiado. Me quedé ahí parado y solo, viéndolo reincorporarse a la fiesta como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo que puso mi mundo entero de cabeza. Mi esposa de 22 años acababa de fingir que no me conocía. Me había presentado como empleado de mantenimiento del hotel y me había echado como si fuera un extraño interrumpiendo su velada. Y el hombre con el que estaba, el hombre que la llamaba mi amor y afirmaba ser su esposo, parecía creer genuinamente que le pertenecía a ella. Necesitaba respuestas y no las iba a conseguir ahí parado en ese salón, sintiendo lástima por mí mismo. Me abrí paso de regreso al elevador, con la mente a 1000 por hora imaginando posibilidades, cada una peor que la anterior. En el vestíbulo, encontré al mismo valet que me había dado las llaves del Bentley. Seguía parado en la entrada, ahora ayudando a los invitados con paraguas a medida que llegaban. Disculpa, dije, acercándome a él. Me miró, reconociéndome. Ah, hola. ¿Encontró al dueño de esas llaves? Sobre eso, dijo con cuidado. El hombre de arriba, el del Bentley. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo aquí? El valet se encogió de hombros. Mauricio, tal vez unos 2 años, más o menos. Siempre viene a estos eventos de la empresa con su esposa. Hacen una muy bonita pareja. 2 años. Llevaban presentándose como un matrimonio desde hace 2 años. ¿Y estás seguro de que están casados? Oh, sí. Definitivamente. Ella siempre usa un anillo de diamantes enorme y se la pasan dándose muestras de cariño. Además, él deja propinas como un hombre casado tratando de impresionar a su esposa, si sabe a lo que me refiero. Sonrió. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Valeria todavía usaba su anillo de bodas en casa, el que yo le había dado hace 22 años, pero aparentemente tenía otro anillo para su otra vida. ¿Se siente bien, señor?, preguntó el valet, notando mi expresión. Bien, logré decir. Muy bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Mientras salía de nuevo a la tormenta, un pensamiento se repetía en mi mente una y otra vez. Si Valeria había estado jugando el papel de la esposa de Mauricio durante 2 años, ¿eso en qué me convertía a mí? No dormí esa noche. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valeria cuando fingió no conocerme. Escuchaba a Mauricio llamándola mi amor. Recordaba al valet hablando sobre la pareja casada que llevaba 2 años asistiendo a los eventos. Valeria llegó a la casa a las 2:30 de la madrugada. Escuché sus tacones haciendo clic contra el piso de madera en el pasillo, y luego el suave sonido de cuando se los quitó junto a la puerta principal. Intentaba no hacer ruido, probablemente pensando que yo estaba dormido. Me quedé acostado en la cama, mirando al techo, escuchándola moverse por la casa. Fue a la cocina primero. Escuché el refrigerador abrirse y cerrarse, el suave tintineo de un vaso al apoyarlo en la barra. Luego subió las escaleras, con los pies descalzos y en medias, sin hacer ruido sobre los escalones alfombrados. Se escabulló en la recámara como un fantasma, moviéndose con cuidado en la oscuridad. Mantuve mi respiración constante y regular, fingiendo estar dormido. Sentí que el colchón se hundía ligeramente cuando se sentó de su lado de la cama para quitarse sus joyas. El sonido de sus aretes al colocarlos sobre el buró me era tan familiar como mi propio latido. Pero esta noche hubo otro sonido. El suave clic metálico de un anillo al quitárselo. No cualquier anillo, un anillo pesado, del tipo que haría ese sonido en particular. El anillo de diamantes que el valet había mencionado. Se metió debajo de las sábanas y esperé a que dijera algo. Lo que fuera. Una explicación, una disculpa, incluso una mentira habría sido mejor que el silencio. Pero ella simplemente se dio la vuelta, dándome la espalda, y en cuestión de minutos, su respiración se volvió lenta y regular. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo podía estar acostada tan pacíficamente después de lo que había pasado? Me quedé mirándole la espalda en la oscuridad, a esta mujer con la que había compartido cama durante más de 2 décadas, y me di cuenta de que no la conocía en lo absoluto. A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano como de costumbre. La escuché en la regadera, y luego moviéndose por la recámara, vistiéndose.
Aún fingiendo estar dormido, observé a través de los ojos entrecerrados cómo seguía su rutina matutina. La misma rutina que había seguido por años. Bañarse, peinarse, maquillarse, vestirse. Pero hoy, noté cosas a las que nunca antes les había prestado atención. La manera en que le dedicaba más tiempo a su cabello, peinándolo con más cuidado que en los días normales de trabajo. El maquillaje caro que no me había dado cuenta que tenía. La ropa en su closet que no recordaba haberle comprado. Cuando había adquirido todas estas cosas y, lo que es más importante, cómo las había pagado. Se despidió de mí con un beso en la frente antes de irse, el mismo beso de despedida que me había dado cada mañana durante años. Que tengas un buen día, mi amor, susurró, con su voz tierna y familiar. La hipocresía de aquello me revolvió el estómago. Después de que se fue, me levanté y fui a su lado del closet. Nunca había sido el tipo de esposo que revisaba las cosas de su esposa, pero por otro lado, nunca había estado en esta situación antes. Su ropa estaba meticulosamente organizada, como siempre. Pero al mirar con más detenimiento, me di cuenta de que casi la mitad de lo que estaba colgado ahí era nuevo para mí. Vestidos costosos, zapatos de diseñador, cajas de joyería que nunca antes había visto. Abrí una de las cajas de joyería con dedos temblorosos. Adentro estaba el anillo que el valet había mencionado, un enorme solitario de diamantes que probablemente costaba más que mi salario anual. A su lado había una argolla matrimonial que hacía juego. Una argolla matrimonial. Me dejé caer en el borde de la cama, mirando los anillos en la palma de mi mano. Eran hermosos, claramente caros y completamente ajenos a mí. Estos no eran regalos de aniversario de los que me hubiera olvidado, ni reliquias familiares que hubiera pasado por alto. Estos eran anillos de boda de otro matrimonio. Con las manos temblando, fui a la cómoda de Valeria y empecé a abrir los cajones. Me dije a mí mismo que buscaba una explicación, algo que le diera sentido a lo que había descubierto. Pero en el fondo, creo que ya sabía lo que iba a encontrar. En el cajón de hasta abajo, debajo de una pila de mascadas de seda que nunca la había visto usar, encontré un folder manila. Adentro había documentos que hicieron que mi mundo colapsara por completo. Un acta de divorcio, final y absoluta, fechada el 15 de enero de 2022, hace casi 2 años. Leí el documento 3 veces antes de que asimilara las palabras. Roberto Enrique Pérez y Valeria María Pérez estaban oficialmente divorciados. El matrimonio que yo creía que seguía intacto, que había estado viviendo todos los días durante los últimos 2 años, había sido disuelto legalmente sin mi conocimiento. Pero eso era imposible. Yo habría sabido si nos estuviéramos divorciando. Habría tenido que firmar papeles, presentarme en un juzgado, algo. No puedes divorciarte de alguien sin que se entere. ¿O sí? Seguí leyendo, buscando respuestas. Según la documentación, me habían notificado la demanda de divorcio en mi lugar de trabajo el 20 de septiembre de 2021. Supuestamente yo había respondido a través de un abogado y había aceptado todos los términos. El divorcio se había finalizado 4 meses después por motivos de diferencias irreconciliables. Nada de esto había sucedido. Me habría acordado si me hubieran entregado una demanda de divorcio. Definitivamente me habría acordado de contratar a un abogado o aceptar cualquier término. A menos que... Recordé septiembre de 2021. Eso había sido durante el proyecto de construcción García, la obra más grande que nuestra empresa había aceptado. Había estado trabajando jornadas de 16 horas, 6 días a la semana durante 3 meses seguidos. Apenas recordaba ese periodo de mi vida. Llegaba a casa exhausto, comía lo que Valeria me hubiera dejado y caía rendido en la cama. Había habido mucho papeleo durante ese tiempo. Formularios de seguro para la obra. Documentos de impuestos que Valeria me había pedido que firmara. Trámites para refinanciar la casa que, según ella, reducirían nuestras mensualidades. Había firmado docenas de documentos sin leerlos detenidamente, confiando en mi esposa para que manejara nuestras finanzas, como siempre lo había hecho. ¿Acaso algunos de esos papeles habían sido documentos de divorcio? Encontré mi respuesta en el siguiente folder, copias de mis propias firmas en documentos legales que nunca antes había visto, pero definitivamente eran mis firmas. Reconocí la manera particular en que escribía mi nombre,
la ligera inclinación en las letras que había sido la misma por décadas. Valeria, de alguna manera, me había hecho firmar mis propios papeles de divorcio sin que yo me diera cuenta. Me senté en el piso de nuestra recámara, rodeado de pruebas de un proceso legal en el que había participado sin saberlo, intentando comprender cómo pudo haber pasado esto. Según estos documentos, yo había acordado cederle a Valeria la propiedad total de nuestra casa, nuestra cuenta de ahorros conjunta y los beneficios de su pensión. A cambio, ella había aceptado no pedir pensión alimenticia y pagar todos los gastos del juicio. Era un acuerdo generoso desde mi perspectiva. Demasiado generoso. ¿Por qué habría yo aceptado renunciar a todo? ¿Por qué no habría peleado por la mitad de nuestros bienes compartidos? La respuesta estaba en otro documento enterrado más al fondo del folder, una evaluación psicológica que me pintaba como un individuo inestable con problemas de manejo de la ira y posibles problemas de abuso de sustancias. La evaluación recomendaba que, por la seguridad de todas las partes involucradas, el divorcio debía procesarse de manera rápida y discreta. Yo nunca había tenido problemas para controlar mi ira. Nunca había abusado de ninguna sustancia. Ni siquiera le había levantado la voz a Valeria en todos nuestros años de matrimonio. Pero según este documento, firmado por una tal doctora Elena Morales, yo era un hombre peligroso que representaba una amenaza para el bienestar de su esposa. Nunca había oído hablar de la doctora Elena Morales. Definitivamente nunca había sido evaluado por ella. La evaluación psicológica tenía fecha del 5 de octubre de 2021, apenas 2 semanas después de que supuestamente me habían notificado la demanda de divorcio. Según las fechas, me habían evaluado, diagnosticado como inestable y considerado peligroso, todo en cuestión de unos pocos días. Ni siquiera podía recordarlo con claridad. Pero la evidencia más incriminatoria estaba al fondo del folder, una orden de restricción presentada por Valeria en mi contra el 10 de octubre de 2021. La orden declaraba que yo había amenazado su vida y la vida de sus compañeros de trabajo, y que tenía prohibido contactarla directa o indirectamente durante el proceso de divorcio. Según estos papeles, yo había amenazado con matar a mi esposa y a sus colegas. Había sido tan peligroso que ella necesitaba protección legal para defenderse de mí. Y todo esto había sucedido mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas y llegaba a casa a tener cenas tranquilas con la mujer que aparentemente temía por su vida. Nada de esto tenía sentido. Pero ahí estaba todo, en blanco y negro, firmado, notariado y presentado en el registro civil. Ya no estaba casado con Valeria. No había estado casado con ella desde hacía casi 2 años. Cada beso de los buenos días, cada te amo, cada comida compartida y cada conversación había sido una mentira. Mientras yo había estado viviendo como su esposo, ella había sido legalmente libre de casarse con otro, y aparentemente, así lo había hecho. Encontré el acta de matrimonio en el último folder. Valeria María Pérez y Mauricio Herrera se habían casado en una ceremonia privada el 18 de junio de 2022, 5 meses después de que nuestro divorcio finalizara. Llevaban casados legalmente más de 1 año. Me quedé mirando el acta de matrimonio hasta que las palabras se volvieron borrosas. Según este documento, Valeria se había parado frente a un juez y había prometido amar, honrar y respetar a Mauricio Herrera. Había usado un vestido blanco y había intercambiado anillos y votos mientras yo estaba en casa, esperando a que regresara de lo que creía que era una conferencia de negocios. Recordaba ese fin de semana. Me había dicho que iba a un seminario de capacitación de 3 días en Monterrey. Se había despedido de mí con un beso el viernes por la mañana y me había dicho que me amaba. Me había llamado el sábado por la noche para desearme buenas noches y decirme que me extrañaba. Había estado de luna de miel con otro hombre. La traición era tan absoluta, tan metódica, que no podía procesarla toda de una vez. Esto no era una aventura amorosa que se le había ido de las manos, o un matrimonio que se había desmoronado lentamente. Esto era un plan calculado para borrarme de su vida mientras me mantenía cerca como una especie de red de seguridad o plan de respaldo. Pero, ¿por qué? Si quería estar con Mauricio, ¿por qué no solo pedirme el divorcio honestamente? ¿Por qué montar toda esta elaborada farsa de documentos falsificados y evaluaciones psicológicas falsas? La respuesta estaba en el último documento del folder, una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada apenas 3 meses antes de que se presentara la demanda de divorcio. La beneficiaria que aparecía era Valeria María Pérez y el pago era de 9 millones de pesos.
9 millones de pesos si yo moría mientras seguíamos legalmente casados. Pero nos habíamos divorciado en enero. La póliza se habría invalidado una vez que se disolvió nuestro matrimonio, a menos que ella nunca le hubiera dicho a la aseguradora sobre el divorcio. Llamé a la compañía de seguros desde mi celular, me temblaban las manos mientras marcaba el número de atención al cliente impreso en los documentos de la póliza. Hola, llamo para verificar el estado de una póliza de seguro de vida, le dije a la asesora que contestó. Le di mi número de póliza y mi número de seguro social. Sí, señor Pérez, aquí tengo su cuenta. ¿En qué le puedo ayudar hoy? Necesito saber quién es el beneficiario actual de la póliza. La beneficiaria registrada es Valeria María Pérez, su cónyuge. ¿Desea hacer algún cambio? ¿Y la póliza sigue activa? Sí, señor. Sus primas están al corriente y la póliza está en regla. El monto de cobertura es de 9 millones de pesos, tal como solicitó al abrir la póliza. Colgué sin despedirme. Valeria seguía pagando las primas de una póliza de seguro de vida que la nombraba como mi esposa y beneficiaria, a pesar de que llevábamos divorciados casi 2 años y ella estaba casada con otra persona. Si algo me pasaba, ella cobraría 9 millones de pesos que no tenía derecho legal a reclamar. Me senté en nuestra recámara, su recámara, me di cuenta, rodeado por la evidencia de mi propia anulación, y finalmente entendí lo que me habían hecho. Había sido eliminado sistemáticamente de mi propia vida, divorciado sin mi consentimiento, y mantenido ahí como una póliza de seguro ignorante, literalmente. Pero había una cosa con la que Valeria no contaba, yo seguía vivo. Había descubierto la verdad, y no era el hombre débil y confundido que ella aparentemente creía que era. Era hora de recordarle con quién se estaba metiendo realmente. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con lo que había descubierto? Y lo que es más importante, ¿qué más no sabía sobre la vida que creía haber estado viviendo? Pasé el resto de ese día sacando copias de todos los documentos en los archivos secretos de Valeria. Fotografié cada página con mi teléfono, luego manejé a un centro de copiado e imprimí copias físicas de todo. Puse los originales exactamente donde los había encontrado, pero ahora tenía pruebas de lo que me había hecho. Para cuando Valeria regresó a casa esa noche, ya había decidido cómo manejar esto. No iba a gritar ni lanzar acusaciones como un esposo celoso. Iba a ser paciente, metódico, y vería qué tan profundo llegaba este engaño. Entró por la puerta principal a su hora habitual, a las 6:30, cargando su maletín y mostrando la misma sonrisa profesional que había llevado por años. «Hola, mi amor», gritó, con voz alegre y animada. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien», respondí desde la cocina, donde estaba sentado en nuestra pequeña mesa con una taza de café y el folder manila a mi lado. «¿Cómo estuvo tu día?» Entró en la cocina, dejó su maletín y me dio un beso en la coronilla, tal como lo había hecho miles de veces antes. Pero ahora noté cosas que había pasado por alto antes. El ligero rastro de colonia, cara que no era mía. Como su cabello estaba un poco despeinado, a pesar de haber estado perfectamente arreglado esa mañana. La sutil mancha de lápiz labial que sugería que se lo había retocado recientemente. «Ah, ya sabes, las mismas tonterías corporativas de siempre», dijo, abriendo el refrigerador y sacando una botella de vino blanco. Mauricio nos tuvo a todos trabajando hasta tarde en las proyecciones trimestrales. Ese hombre no sabe cuándo parar. Mauricio. Acababa de mencionarlo casualmente, con naturalidad, como si no fuera más que un jefe exigente. El descaro me dejó sin aliento. ¿Mauricio? Repetí. ¿Tu jefe? MJM, se sirvió una generosa copa de vino y luego me ofreció la botella. Yo negué con la cabeza. Nos ha estado exigiendo mucho últimamente. Creo que está preocupado por la revisión de la mesa directiva el próximo mes. Miré su rostro con atención mientras hablaba. No había ningún rastro de culpa o engaño. Se veía exactamente como una esposa llegando a casa después de un largo día de trabajo, quejándose de su supervisor exigente. Si no supiera la verdad, me habría creído cada palabra. Valeria, dijo, con voz firme y serena. Necesito preguntarte algo. Claro. Se recargó contra la barra de la cocina, con su copa de vino en la mano, luciendo relajada y dispuesta. ¿Qué tienes en mente? ¿Estamos casados?
Pestañeó y su sonrisa flaqueó un poco. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que estamos casados, Roberto. Ya me estás empezando a preocupar con estas preguntas tan raras últimamente. Me refiero a casados legalmente, justo ahora, el día de hoy. ¿Somos legalmente marido y mujer? El agarre en su copa de vino se apretó casi de forma imperceptible. Roberto, ¿a qué viene todo esto? Has estado actuando muy paranoico últimamente. Alcancé el folder Manila y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Hoy encontré unos documentos interesantes. El color desapareció del rostro de Valeria tan rápido que pensé que se desmayaría. Dejó la copa de vino en la barra con mano temblorosa y miró el folder como si fuera una serpiente a punto de atacar. ¿De dónde sacaste eso? Susurró. Del cajón de hasta abajo de tu cómoda. Debajo de las mascadas. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, algo había cambiado. La mujer cálida y familiar con la que había vivido durante más de 2 décadas había desaparecido, reemplazada por alguien fría y calculadora. No tenías ningún derecho a revisar mis cosas privadas, dijo, con voz afilada. ¿Tus cosas privadas? Abrí el folder y saqué nuestra acta de divorcio. Esto dice que nos divorciamos hace casi 2 años. ¿Pensabas mencionármelo en algún momento? Valeria miró el documento fijamente, con la mandíbula apretada en silencio. Por un momento, pensé que intentaría negarlo, afirmar que los papeles eran falsos o que yo estaba entendiendo mal algo. En cambio, se rió, un sonido amargo y sin ninguna gracia que me heló hasta los huesos. Bueno, dijo, enderezando los hombros y levantando la barbilla. Supongo que por fin tendremos esta conversación. ¿Qué conversación? ¿Esa donde me explicas cómo te divorciaste de mí a mis espaldas? Tú firmaste los papeles, Roberto. Tu firma está justo ahí. Señaló el documento con un dedo de manicura perfecta. No falsifiqué nada. Me engañaste para que los firmara. Los enterraste en un montón de otros documentos cuando yo trabajaba 16 horas diarias. Se encogió de hombros como si fuera un tecnicismo sin importancia. Debiste haber leído lo que estabas firmando. Esa no es mi culpa. La crueldad tan casual de su respuesta me dejó atónito. Esta mujer, que había compartido mi cama y mi vida durante más de 20 años, estaba tratando la disolución de nuestro matrimonio como un error de papeleo que yo debía haber notado. ¿Por qué? Pregunté. Si querías el divorcio, ¿por qué no solo me lo pediste? ¿Por qué todo este engaño tan elaborado? Valeria tomó su copa de vino y dio un largo trago antes de responder. Porque habrías peleado por ello. Habrías querido ir a terapia, buscar un mediador y toda esa ridícula tontería de salvemos nuestro matrimonio. De esta manera fue más limpio. ¿Más limpio para quién? Para los dos. Se movió hacia la isla de la cocina, poniendo distancia entre nosotros. Roberto, seamos honestos sobre en qué se había convertido nuestro matrimonio. Tú trabajas en la construcción ganando 700.000 pesos al año. Yo escalando posiciones en el mundo corporativo. Nos estábamos distanciando. Queríamos cosas diferentes. Yo quería que mi esposa fuera honesta conmigo. Al parecer, eso era mucho pedir. No seas dramático. Su voz se estaba volviendo más aguda, más impaciente. Tú te quedaste con la casa, yo me encargué de todo el papeleo y ahora ambos podemos seguir adelante con nuestras vidas. Es mejor así. Saqué el acta de matrimonio y la puse sobre la mesa. ¿Seguir adelante con nuestras vidas? ¿Te refieres a cuando te casaste con Mauricio 5 meses después? Por primera vez desde que la confronté, Valeria pareció genuinamente sorprendida. No esperaba que yo encontrara ese documento. Llevas casada con otro hombre más de 1 año, continué. Mientras yo he estado viviendo aquí pensando que era tu esposo, tú has estado jugando a la casita con alguien más. Mauricio me da la vida que merezco, dijo, levantando la barbilla en actitud desafiante. Es exitoso, respetado, culto. Puede proveerme de formas en las que tú jamás podrías. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Yo te proveí por 22 años. Me diste un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. No es lo mismo.
Hizo un gesto abarcando nuestra modesta cocina con evidente desagrado. Mira este lugar, Roberto. Mira lo que era nuestra vida juntos. Mauricio me llevó a París de luna de miel. ¿Cuándo fue la última vez que tú me llevaste a algún lado? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que querías ir a algún lado? No tendría que habértelo dicho. Tú deberías haberlo sabido. Deberías haber querido darme esas cosas. Me quedé mirándola, tratando de conciliar a esta mujer amargada y pretenciosa con la persona con la que creí haberme casado. ¿Qué hay de la póliza de seguro de vida? Su rostro palideció de nuevo. ¿Qué tiene? Todavía figuras como mi beneficiaria. 9 millones de pesos si me pasa algo. Excepto que ya no estamos casados, así que no tienes derecho legal a ese dinero. Valeria se quedó callada un largo momento, con los dedos tamborileando sobre la barra. Cuando por fin habló, su voz era mortalmente tranquila. Vas a seguir pagando las primas de esa póliza. No era una petición. Era una afirmación de un hecho. Por supuesto que no. Sí, lo harás. Se acercó más a mí, con los ojos duros como piedras. Porque si no lo haces, si intentas cancelar esa póliza, cambiar al beneficiario o causar cualquier tipo de problema, te destruiré. Ya me destruiste, Valeria. ¿Qué más podrías hacerme? Sonrió, y fue la expresión más fría que le haya visto a otro ser humano en mi vida. Roberto, pobre idiota. ¿Crees que esos papeles de divorcio fueron los únicos documentos que te hice firmar? ¿En verdad crees que me habría tomado todas estas molestias sin protegerme a mí misma? Sentí un vacío en el estómago. ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas todos esos papeles de refinanciamiento que firmaste? Esos que supuestamente bajarían los pagos de la hipoteca. No eran papeles de refinanciamiento. Eran documentos que me transferían a mí la propiedad total de esta casa. Renunciaste a tus derechos sobre el único hogar que has tenido en tu vida. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Eso es imposible. Tendría que haber revisado las escrituras, hacer un avalúo, todo eso. Es increíble lo que puedes lograr cuando alguien confía plenamente en ti y no lee lo que está firmando. Su sonrisa se ensanchó. Esta casa es mía, Roberto. Legalmente, completamente mía. Podría hacer que te echen de la propiedad en cualquier momento. No puedes hacer eso. Tengo derechos de posesión, derechos de inquilino. Ah, sí. Porque según los documentos legales, has estado viviendo aquí gratis como invitado de la dueña. O sea, ¿yo? A los invitados se les puede pedir que se vayan en cualquier momento. La magnitud total de lo que me había hecho empezaba a quedar clara. No solo se había divorciado de mí. Me había despojado sistemáticamente de todo lo que poseía, de todo por lo que había trabajado, dejándome sin nada. Pero no te voy a echar, continuó, y su voz adoptó un tono asquerosamente dulce. Siempre y cuando te portes bien. Siempre y cuando mantengas la boca cerrada sobre Mauricio y nuestro arreglo. Siempre y cuando sigas pagando la prima de ese seguro de vida y no causes problemas. ¿Quieres que siga viviendo aquí mientras tú estás casada con otro? ¿Por qué no? Eres un buen romie, Roberto. Eres callado, limpias lo que ensucias y no haces demasiadas preguntas. Bueno, no lo hacías hasta hace poco. La forma tan casual en la que discutía sobre convertirme en una especie de mascota mantenida me puso la piel de gallina. ¿Y yo qué gano con este arreglo? Ganas poder seguir viviendo en la única casa que has conocido. Ganas mantener la ilusión de que tu vida no se ha desmoronado por completo. Y te evitas la vergüenza de que todos se enteren de lo brillante que fue tu esposa al jugarte la vuelta. ¿Y si me niego? ¿Qué pasa si le digo a Mauricio la verdad sobre ti? La expresión de Valeria se volvió peligrosa. Entonces haré de tu vida un infierno. Pondré una orden de restricción alegando que me has estado amenazando. Haré que te arresten por allanamiento de morada en mi casa. Le diré a todos nuestros conocidos que me has estado acosando desde nuestro divorcio, que has estado haciendo llamadas amenazantes, que eres peligroso e inestable. Nadie te creerá eso. ¿O sí? Roberto, eres un albañil de 57 años al que su esposa dejó por un exitoso hombre de negocios.
Ese es exactamente el tipo de hombre que se obsesiona y se vuelve peligroso. Y tengo documentación de tu inestabilidad psicológica hecha por la doctora Morales. Sería muy fácil convencer a la gente de que perdiste la cabeza. Pensé en la evaluación psicológica falsa en el folder, la que me pintaba como un hombre violento y potencialmente peligroso. Había estado planeando esto por años, sentando las bases para destruir mi credibilidad si alguna vez yo descubría la verdad. «Estás loca», susurré. «Soy práctica», corrigió. Vi en lo que se estaba convirtiendo mi vida y tomé medidas para cambiarlo. Puedes aceptar la nueva realidad y vivir cómodamente, o puedes pelear conmigo y perderlo todo. Tú eliges. Se terminó su vino y dejó la copa en el fregadero, luego tomó su maletín. Subiré a cambiarme. Cuando baje, espero que hayas tomado tu decisión. Sigue pagando las primas del seguro de vida. Mantén la boca cerrada sobre Mauricio y sigue viviendo aquí como mi invitado. O haz tus maletas y veamos cuántas ganas de pelear te quedan. Hizo el amago de salir de la cocina, y luego se detuvo en la puerta. Ah, y Roberto, si estás pensando en ir con Mauricio y contarle sobre nuestro pequeño arreglo, debes saber que eso sería muy malo para ambos. Mauricio no sabe nada de la póliza de seguro, ni de la casa, ni de nada de esto. Él cree que estoy divorciada y soy libre de casarme con él. Si descubriera que todavía estoy financieramente enredada con mi exesposo, eso podría hacerle cuestionar otras cosas de nuestra relación. ¿Lo estás amenazando a él también? Nos estoy protegiendo a todos. Mauricio se queda con su esposa perfecta. Tú te quedas con tu casa. Y yo tengo la vida que merezco. Todos ganan. ¿Y qué hay del amor? ¿Qué hay de los votos que hicimos? Me miró con algo que podría haber sido lástima. Roberto, dejé de amarte hace años. Simplemente no vi el caso de hacernos miserables a ambos hablando de eso. Así es mejor para todos. Luego subió las escaleras, dejándome solo en la cocina con las ruinas de mi vida esparcidas sobre la mesa frente a mí. Me quedé sentado por un largo rato, mirando los papeles de divorcio y las actas de matrimonio, tratando de entender cómo me había convertido en un prisionero en mi propia casa, chantajeado por la mujer que había amado más que a mi propia vida. Pero a medida que el shock se disipaba, algo más tomó su lugar. No fue tristeza ni desesperación, sino una ira fría y enfocada. Valeria pensaba que me había hecho jaque mate, que tenía todas las cartas a su favor, y que yo no tenía más opción que aceptar sus términos. Estaba a punto de aprender que había subestimado gravemente al hombre que había traicionado. Esa noche no me fui a la cama. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y una pila de estados de cuenta bancarios, decidido a entender la magnitud total de lo que Valeria me había hecho. Si creía que podía chantajearme para mantenerme en silencio, necesitaba saber exactamente con quién se estaba metiendo. Empecé con nuestra cuenta de cheques conjunta, la que habíamos compartido durante más de 20 años. El saldo mostraba 36.000 pesos, lo cual parecía correcto para nuestros gastos mensuales. Pero a medida que revisaba el historial de transacciones, comencé a ver patrones que me helaron la sangre. Retiros regulares de 9.000 pesos todos los viernes durante los últimos 18 meses. Siempre los viernes, siempre exactamente 9.000 pesos. Retiros de efectivo en cajeros automáticos que no reconocía, en partes de la ciudad que nunca visitaba. Hice las cuentas. 9.000 pesos semanales por más de un año. Eran unos 840.000 pesos que habían desaparecido de nuestra cuenta en pequeños incrementos regulares. Pero eso era solo el principio. Inicié sesión en nuestra cuenta de ahorros, aquella en la que habíamos estado guardando dinero para nuestro retiro. La cuenta que debería haber tenido 1,5 millones de pesos. El saldo mostraba 25.000 pesos. El 1,5 millones casi había desaparecido. Mis manos temblaban mientras abría el historial de transacciones. El dinero había sido transferido en sumas más grandes durante los últimos 2 años. 180.000 por aquí, 270.000 por allá, siempre a cuentas que yo no reconocía. Las transferencias estaban todas autorizadas electrónicamente con lo que parecía ser mi firma digital. Yo nunca había autorizado ninguna de estas transferencias. A continuación, revisé nuestras cuentas de Afore para el retiro. Mi fondo de ahorro de la constructora estaba intacto. Valeria no tenía acceso a él.
Pero nuestro fondo de inversión conjunto, el que habíamos estado alimentando juntos durante 15 años, había sido liquidado por completo. 2.200.000 pesos habían sido retirados en un periodo de 6 meses y transferidos a una cuenta de la que jamás había oído hablar. Tan solo las penalizaciones por retiro anticipado nos habrían costado más de 215.000 pesos. Me recargué en la silla intentando asimilar la magnitud del robo. Valeria no solo se había divorciado de mí sin decírmelo. Había vaciado sistemáticamente cada cuenta que compartíamos, robando casi 5 millones de pesos que representaban décadas de ahorros y planes cuidadosos para nuestro futuro. Pero había sido muy astuta. Los retiros se hicieron a lo largo del tiempo, lo suficientemente pequeños de forma individual como para no activar ninguna alerta del banco, y todos se habían hecho electrónicamente usando firmas digitales que parecían mías. Abrí mi laptop y empecé a investigar sobre el fraude de firmas digitales. Lo que aprendí me revolvió el estómago. Con el software adecuado y algunas muestras de la firma de alguien, era sorprendentemente fácil crear autorizaciones digitales convincentes para transferencias bancarias, y Valeria sin duda tenía acceso a muchos ejemplos de mi firma tras 22 años de documentos financieros compartidos. Necesitaba entender a dónde había ido a parar el dinero. Llamé a la línea de atención al cliente de nuestro banco, preparado para pasar horas en espera si era necesario. Buenas noches, señor Pérez, dijo el asesor después de que le di los datos de mi cuenta. ¿En qué le puedo ayudar esta noche? Necesito información sobre unas transferencias desde mis cuentas en los últimos 2 años. Cantidades fuertes que no recuerdo haber autorizado. Por supuesto, señor, permítame abrir el historial de su cuenta. Hubo una pausa mientras accedía a mis registros. Veo varias transferencias grandes a lo que parece ser otra cuenta en el Banco Nacional. La cuenta receptora está a nombre del Fideicomiso Financiero M. Herrera. El señor Herrera. Mauricio Herrera. ¿Me puede decir algo más sobre esa cuenta? Lo siento, señor, pero solo puedo brindar información sobre las cuentas en las que usted figura como titular. ¿Esta cuenta también es suya? No, no lo es. Entonces no puedo darle ningún detalle. Sin embargo, puedo confirmarle que todas las transferencias de sus cuentas fueron debidamente autorizadas con su firma electrónica y sus códigos de seguridad. ¿Y si esas firmas fueron falsificadas? Ese sería un asunto muy grave, señor. Si cree que ha habido un fraude en su cuenta, le recomendaría acudir a una sucursal para presentar una denuncia formal. Tendrá que traer una identificación y tendremos que iniciar una investigación. Le di las gracias y colgué. Una investigación podría tomar meses, y mientras tanto, el dinero ya habría desaparecido hace mucho, pero al menos ahora sabía dónde había terminado, en una cuenta controlada por Mauricio Herrera, el hombre con el que Valeria se había casado. Pasé las siguientes horas escarbando aún más profundo en nuestros registros financieros. Tarjetas de crédito que no sabía que teníamos, con saldos que sumaban más de 540.000 pesos. Una línea de crédito hipotecaria que había sido llevada al límite de 900.000 pesos. Incluso el seguro del auto había sido cambiado por una póliza más cara que incluía coberturas que yo nunca había solicitado. Cada documento mostraba mi firma falsificada autorizando los cambios. Para las 4 de la mañana, tenía una imagen clara de lo que había pasado. A lo largo de 2 años, Valeria había robado sistemáticamente cada centavo que habíamos ahorrado juntos, acumulado deudas enormes a mi nombre, y desviado el dinero a su nuevo esposo. La cantidad total era asombrosa. Casi 5,5 millones de pesos. 5,5 millones de pesos que representaban el trabajo de toda mi vida, esfumados. Pero lo que más coraje me daba no era el dinero en sí. Era darme cuenta de cuánto tiempo había estado planeando esto. La primera transacción cuestionable tenía fecha de 3 meses antes de que presentara la demanda de divorcio. Me había estado robando mientras seguía durmiendo a mi lado todas las noches, despidiéndose de mí con un beso cada mañana, diciéndome que me amaba. Cada interacción que tuvimos durante ese periodo había sido una mentira. Cada conversación, cada comida compartida, cada momento de intimidad, todo había sido una obra de teatro. Mientras ella destruía metódicamente mi futuro financiero. Escuché pasos en la escalera y cerré rápidamente mi laptop. Valeria apareció en la puerta de la cocina, usando la bata de seda que le había regalado en Navidad hacía 2 años. Se veía perfectamente calmada,
como si no hubiéramos tenido la conversación más devastadora de mi vida apenas unas horas antes. Te levantaste temprano, dijo, acercándose a la cafetera y comenzando su rutina matutina. No podía dormir. ¿Remordimiento de conciencia? Me miró por encima del hombro, con una pequeña sonrisa asomándose en la comisura de sus labios. Algo así. Señalé la pila de estados de cuenta sobre la mesa. He estado leyendo algunas cosas. Su sonrisa se desvaneció. Roberto, discutimos esto anoche. Tienes que dejarlo ir. ¿Dejar qué? ¿El hecho de que robaste casi 5,5 millones de pesos de nuestras cuentas conjuntas? La mano de Valeria se congeló en la jarra de café. Por un momento, el único sonido en la cocina fue el suave burbujeo de la cafetera filtrando. Ese dinero también era mío, dijo finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. La mitad era tuya. ¿Qué te dio el derecho de llevarte mi mitad? Tú firmaste las autorizaciones. Tú falsificaste mi firma. Pruébalo. Se dio la vuelta para enfrentarme y su expresión era completamente serena. Adelante, Roberto. Presenta una denuncia policial. Alega fraude. A ver cómo te va con eso. ¿No crees que lo haré? Creo que eres más inteligente que eso. Se sirvió una taza de café y se recargó en la barra. ¿Sabes qué pasa cuando alguien presenta cargos por fraude contra su cónyuge? Las autoridades revisan todo. Cada transacción, cada documento, cada aspecto de tu vida financiera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, probablemente querrían saber sobre ese retiro de efectivo que hiciste en Las Vegas hace 3 años. Los 90,000 pesos que sacaste de nuestra cuenta de ahorros para tu fin de semana de chicos con los trabajadores de la obra. Te dije sobre ese viaje. Dijiste que estaba bien. ¿De verdad? Porque no recuerdo haberte dado permiso para gastar 90,000 pesos de nuestro dinero en apuestas y clubes nocturnos de strippers. No aposté ni fui a clubes de strippers. ¿Puedes probarlo? ¿Tienes recibos que demuestren en qué gastaste el dinero exactamente? Dio un sorbo a su café, observándome por encima del borde de la taza. Porque si la policía empieza a investigar nuestras finanzas, esa transacción se va a ver muy sospechosa. Un hombre de mediana edad que se lleva 90,000 pesos en efectivo a Las Vegas y regresa sin documentación de en qué se los gastó. La miré fijamente, dándome cuenta de la realidad. ¿Has pensado en todo, verdad? He estado planeando esto por 3 años, Roberto. ¿De verdad creías que no iba a cubrir todos los frentes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué otras trampas me pusiste? Valeria sonrió y fue la expresión más escalofriante que jamás había visto. ¿Recuerdas cuando te lastimaste la espalda hace 2 años? ¿Que no fuiste a trabajar por 6 semanas y cobraste la incapacidad? Asentí. Me había caído de un andamio y me había lastimado 2 discos en la espalda baja. El seguro social había cubierto mis gastos médicos y el 70% de mi salario mientras me recuperaba. Excepto que no estabas realmente lastimado, ¿o sí? Tengo un vídeo tuyo moviendo muebles y trabajando en el jardín durante ese tiempo. Si la aseguradora viera esas grabaciones, querrían su dinero de vuelta, más intereses y multas. Estaba siguiendo las indicaciones del médico. Hacer actividad ligera era parte de mi terapia física. ¿Mover un refrigerador era parte de tu terapia física? Porque tengo un vídeo muy claro de ti ayudando a la familia López a mover sus electrodomésticos cuando remodelaron su cocina. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Ella había estado documentando todo, armando un caso en mi contra durante años. Cada pequeña transgresión, cada pequeña vez que las reglas se doblaban a mi favor, cada momento en el que yo había sido menos que perfecto. Lo había grabado todo y lo había guardado para este exacto momento. ¿Por qué? Pregunté, con la voz apenas como un susurro. ¿Por qué tomarte tantas molestias? Si querías salir del matrimonio, pudiste habérmelo pedido. Porque lo quería todo, Roberto. La libertad de estar con Mauricio, la seguridad financiera que merecía, y la póliza de seguro de tenerte bajo control. De esta manera, obtengo todo lo que quiero y tú no puedes hacer nada para detenerme. No puedes controlar las vidas de las personas así.
No es sostenible, ¿no crees? Tienes 57 años, Roberto. No tienes ahorros, ni propiedades, ni fondo de retiro, y un historial laboral que incluye varias banderas rojas que podrían volverte imposible de contratar si las personas equivocadas se enteraran. Mientras tanto, yo estoy casada con un exitoso director de empresa que me adora y me trata como a una reina. Se terminó su café y enjuagó la taza en el fregadero. Enfrenta la realidad. Me necesitas más de lo que yo te necesito a ti. El arreglo que discutimos anoche es el mejor trato que vas a conseguir. ¿Y qué pasa con Mauricio cuando descubra la verdad sobre ti? No lo descubrirá. Tú te vas a asegurar de eso. ¿Qué te hace pensar que no le voy a contar todo? Porque si lo haces, los destruiré a los dos. Su voz era totalmente seria, como si estuviera discutiendo sobre el clima. Mauricio no tiene idea sobre la póliza de seguro, ni la casa, ni ninguno de nuestros arreglos financieros. Si se enterara de que todavía estoy conectada con mi exesposo, empezaría a hacer preguntas. Y si empieza a escarbar en mi pasado, podría descubrir algunas cosas que serían muy malas para su carrera, como el hecho de que parte del dinero que usé para iniciar mi nueva vida vino de las cuentas de su empresa. Sentí que la sangre se me volvía hielo. Desfalcaste su empresa. Tomé prestado algo de dinero que tengo toda la intención de devolver, pero si alguien quisiera causar problemas por eso, podrían llamarlo desfalco. ¿Cuánto? Lo suficiente como para que si saliera a la luz, Mauricio estaría acabado. Su empresa, su reputación, su futuro. Todo sería destruido, y todo se rastrearía hasta el dinero al que él me dio acceso como su novia, y luego como su esposa. La dimensión completa del plan de Valeria finalmente se volvía clara. No solo me había traicionado a mí. Había tendido una trampa para que Mauricio cargara con la culpa de sus crímenes si alguien alguna vez se acercaba demasiado a la verdad. Se había posicionado como la esposa inocente que había sido manipulada por su criminal exesposo, mientras que a Mauricio lo verían como cómplice o como incompetente por no haber descubierto el robo. Lo vas a destruir a él también, dije. Solo si tengo que hacerlo. Si todos se portan bien y siguen las reglas que he establecido, nadie sale lastimado. Mauricio se queda con su esposa perfecta. Tú te quedas con tu casa y yo obtengo todo lo que merezco. ¿Y si alguien no sigue tus reglas? Entonces descubren cuántos problemas puedo causar. Tomó su maletín y revisó su reloj. Tengo que ir a trabajar. Piensa en lo que te he dicho, Roberto. Tienes hasta esta noche para decidir si vas a ser inteligente al respecto, o si quieres descubrir cuántas ganas de pelear te quedan realmente. Me dio un beso en la frente, el mismo gesto de despedida que había hecho cada mañana durante 22 años, y salió por la puerta principal. Me quedé solo en nuestra cocina, rodeado de pruebas de mi ruina financiera, y me di cuenta de que Valeria había cometido un error crítico en su elaborado plan. Había subestimado cuánto puede odiar un hombre que lo arrinconen contra la pared, y estaba a punto de aprender que cuando le robas todo a alguien, lo dejas sin nada que perder. Pasé ese día haciendo algo que nunca había hecho en mis 22 años de matrimonio. Planeé la destrucción de mi esposa. No una venganza. No me interesaba hacer sufrir a Valeria solo por hacerla sufrir, pero iba a desmantelar la red de mentiras y manipulación que ella había construido, pieza por pieza, hasta que la verdad fuera lo único que quedara en pie. Mi primera parada fue Jiménez y Asociados, el bufete de abogados que supuestamente me había representado durante el proceso de divorcio. Según los documentos, un abogado llamado Roberto Jiménez había defendido mis intereses durante las negociaciones del acuerdo. La recepcionista en Jiménez y Asociados pareció confundida cuando pedí hablar con Roberto Jiménez sobre mi caso de divorcio. Lo siento, señor, pero el licenciado Jiménez se retiró hace 8 años. No ha aceptado clientes nuevos desde 2015. Pero él me representó en un divorcio que finalizó en enero de 2022. Revisó su sistema informático frunciendo el ceño. No veo ningún registro de que el licenciado Jiménez haya representado a nadie con ese nombre. ¿Estás seguro de que está en el despacho correcto? Le mostré la documentación con el membrete del bufete y la firma de Jiménez. La estudió cuidadosamente y luego llamó a un abogado mayor que había trabajado en el despacho por décadas. Este definitivamente es nuestro papel membretado, confirmó. Pero esta firma no es del licenciado Jiménez.
Reconocería su letra en cualquier lado. Trabajamos juntos durante 15 años. Esto es una falsificación. Así que Valeria no solo había falsificado mi firma, sino que también había creado una representación legal falsa para hacer que el divorcio pareciera legítimo. La sofisticación de su engaño era asombrosa, pero también significaba que había cometido múltiples delitos graves en el proceso. Mi siguiente parada fue el consultorio de la doctora Elena Morales, la psicóloga que supuestamente me había evaluado como inestable y peligroso. Según la evaluación psicológica en los archivos de Valeria, la doctora Morales tenía su consultorio en la avenida 5 de Mayo en el centro. No había ninguna doctora Elena Morales en esa dirección. De hecho, el edificio era un consultorio dental que llevaba ahí más de 10 años. Le pregunté a la recepcionista si alguna vez había oído hablar de la doctora Morales. Nunca he oído ese nombre, dijo. Y llevo trabajando en este edificio 8 años. Nunca ha habido un consultorio psicológico aquí. Manejé hasta la Junta Estatal de Licencias Profesionales y pedí que buscaran a la doctora Elena Morales. Después de 20 minutos de buscar en su base de datos, confirmaron lo que yo ya sospechaba. No había ninguna psicóloga con licencia bajo ese nombre en el estado. La evaluación que me había tachado de inestable mentalmente había sido escrita por alguien que no existía. Pero la parada más importante fue la última, la oficina de Mauricio Herrera. Industrias Herrera ocupaba 3 pisos de una reluciente torre en el centro. El vestíbulo era todo mármol y cristal, con arte costoso en las paredes y flores frescas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con el señor Herrera sobre un asunto financiero urgente que involucraba a su esposa. Lo siento, pero el señor Herrera está en reuniones toda la tarde. ¿Le puedo agendar una cita para la próxima semana? Dígale que es sobre Valeria y un dinero que me pertenece. Dígale que si no me recibe hoy, leerá sobre esto en el periódico mañana. Hizo la llamada y, 5 minutos después, me estaban escoltando al piso ejecutivo. Mauricio Herrera era exactamente lo que me había imaginado. Alto, distinguido, vistiendo un traje que costaba más que mi camioneta. Su oficina era impresionante, con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad, muebles de caoba y fotos familiares que incluían varias fotografías suyas con Valeria. Señor Pérez, dijo, extendiendo la mano. Tengo entendido que quería hablar sobre mi esposa. Por favor, tome asiento. Gracias por recibirme, señor Herrera. Esto no es fácil, pero hay algunas cosas sobre Valeria que usted necesita saber. Su expresión se volvió desconfiada. ¿Qué clase de cosas? Abrí el folder que había llevado y puse los documentos sobre su escritorio. Estas son copias de papeles legales que muestran que Valeria estuvo casada conmigo por 22 años, se divorció de mí sin mi conocimiento hace 2 años, y se casó con usted 5 meses después mientras mantenía vínculos financieros conmigo. Mauricio levantó los documentos, con su rostro palideciendo mientras leía. Esto dice que ustedes se divorciaron en enero de 2022. Así es. El mismo mes que ustedes empezaron a salir, según lo que ella le dijo a sus amigos en la fiesta de fin de año. Pero a mí me dijo que llevaba 3 años divorciada cuando nos conocimos. Siguió leyendo, frunciendo el ceño cada vez más. Estos documentos financieros. Esta cuenta a mi nombre. ¿De dónde salió este dinero? De nuestras cuentas conjuntas. Cuentas que vació a lo largo de 2 años falsificando mi firma en transferencias electrónicas. Mauricio bajó los papeles y me miró detenidamente. Señor Pérez, estas son acusaciones muy graves, si es verdad lo que dice. Es totalmente cierto, cada palabra. Pero hay más. Le hablé de la póliza del seguro de vida, de la casa de la que había sido despojado a mis espaldas, de la elaborada red de documentos falsos y profesionales inventados que Valeria había creado. Con cada revelación, la expresión de Mauricio se volvía más sombría. Me dijo que el dinero venía del acuerdo de divorcio, dijo finalmente. Dijo que su exesposo había sido económicamente abusivo y que a ella le correspondía todo. Le dijo la verdad sobre el abuso económico. Solo que confundió quién era la víctima y quién el perpetrador. Mauricio se quedó callado mucho tiempo, mirando la ciudad a través de la ventana de su oficina. Señor Pérez, asumiendo que todo lo que me ha contado es preciso, ¿qué quiere de mí?
Quiero que la detengan y quiero que sepa con qué tipo de mujer se casó, antes de que le haga a usted lo mismo. ¿Qué le hace pensar que ella me robaría a mí? Saqué el último documento de mi folder, estados de cuenta bancarios que había impreso esa misma mañana, mostrando transferencias de las cuentas corporativas de Industrias Herrera al Fideicomiso Financiero M. Herrera. Porque ya lo hizo. Mauricio arrebató los estados de cuenta, y sus ojos se abrieron de par en par mientras analizaba las transacciones. Estas transferencias. Yo autoricé esto para los gastos del hogar. 900.000 pesos en 6 meses para decorar nuestra nueva casa. Y fíjese en las fechas con más cuidado. Estudió el papeleo y vi cómo se daba cuenta de la verdad. Estas transferencias empezaron antes de casarnos, antes siquiera de que ella tuviera acceso legal a las cuentas de nuestra casa. Le ha estado robando a su empresa desde hace más de un año. Pequeñas cantidades transferidas a una cuenta que ella controla, todas con autorizaciones falsas llevando su firma. A Mauricio le temblaban las manos al bajar los papeles. ¿Cuánto, basándose en estos estados de cuenta? Alrededor de 1.350.000 pesos, hasta ahora. 1.350.000. Lo dijo como si intentara que las palabras tuvieran sentido. Le robó más de 1 millón de pesos a mi empresa. Y cuando se descubra, y se descubrirá, ¿quién cree que va a cargar con la culpa? ¿El director general que tenía acceso a las cuentas, o la esposa que supuestamente solo seguía las instrucciones de su marido? El color desapareció del rostro de Mauricio al entender todas las implicaciones. Me tendió una trampa a mí igual que te la tendió a ti. La única diferencia es que usted se enteró antes de que ella terminara con usted. Mauricio se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. Necesito llamar a los abogados corporativos y a nuestros contadores. Si ha habido un desfalco. Hay algo más que debería saber. Valeria cree que voy a mantener la boca cerrada sobre todo esto. Me ha estado chantajeando, amenazando con acusarme de acoso y hostigamiento si la expongo. ¿Va a quedarse callado? No. Mañana a primera hora iré a la policía a presentar cargos por fraude, pero quería darle la oportunidad de protegerse primero. Mauricio dejó de caminar y me miró. ¿Por qué? ¿Por qué advertirme en lugar de simplemente dejar que todo esto salga a la luz en los juzgados? Porque a pesar de lo que cree Valeria, no soy un hombre vengativo. Usted no sabía lo que ella estaba haciendo. Usted es tan víctima aquí como yo. ¿Qué pasará con ella? Eso depende de lo que usted decida hacer. Si presenta cargos por desfalco combinados con mis cargos por fraude, probablemente le esperen varios años en prisión. Mauricio se dejó caer pesadamente en su silla. Dios mío. Iba a darle la firma autorizada en todas nuestras cuentas el próximo mes. Había estado insistiendo, diciendo que haría más fácil el manejo de nuestras finanzas. Planeaba exprimirlo por completo, igual que lo hizo conmigo. Nos quedamos en silencio por varios minutos mientras Mauricio procesaba todo lo que le había contado. Finalmente, levantó la mirada hacia mí. ¿Qué necesita de mí para arreglar esto? Nada. Solo necesitaba que supiera la verdad para que pudiera protegerse. No, me refiero a que necesita para reconstruir su vida. Dijo que ella se llevó todo. No puedo pedirle dinero, señor Herrera. Esto no es su culpa. Pero sí lo es, al menos en parte. El dinero que le robó a usted terminó en cuentas a las que yo tenía acceso. Puede que no supiera de dónde venía, pero me beneficié de sus crímenes. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. Este es mi abogado personal. Él lo va a ayudar a recuperar todo lo que perdió, y yo me aseguraré de que tenga los recursos para volver a empezar. Se lo agradezco, pero... Señor Pérez. Mi esposa. Mi exesposa, destruyó la vida de usted para construir la suya. Lo menos que puedo hacer es ayudarlo a reconstruir lo que ella derribó. 3 horas después, estaba sentado en una sala de juntas con el abogado de Mauricio y un contador forense, trazando una estrategia para recuperar el dinero robado y desenredar la telaraña de fraudes de Valeria. Resultó que, cuando tienes recursos ilimitados y un equipo de profesionales motivados, los delitos financieros complejos se vuelven mucho más fáciles de probar.
Para cuando llegué a casa esa noche, Valeria ya estaba ahí preparando la cena como si fuera cualquier otro día. Levantó la vista cuando entré a la cocina y su sonrisa era cálida y familiar. Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Educativo. Qué bien. Estoy haciendo tu estofado de carne favorito con papas. Debería estar listo en 1 hora. La vi moverse por nuestra cocina. Su cocina, me recordé, con una eficiencia casi ensayada. Se veía tan normal, tan doméstica, que por un momento casi olvidé lo que me había hecho. Valeria, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre Mauricio? Su mano se congeló en la puerta del horno. ¿Qué pasa con Mauricio? Sobre el hecho de que pasé la tarde en su oficina mostrándole todos los documentos que tú creías que jamás encontraría. El color desapareció de su rostro, pero se recuperó con rapidez. Esa fue una muy mala idea, Roberto. Te advertí lo que pasaría si intentabas causar problemas. Sí, lo hiciste. Amenazaste con acusarme de acoso y hostigamiento. Amenazaste con hacerme arrestar por allanamiento de morada en tu casa. Amenazaste con destruir lo que quedaba de mi vida. Y hablaba muy en serio. Estoy seguro de que sí. Pero hay una cosa que no consideraste. ¿Y qué es? El hecho de que ya no me importa. Ya me quitaste todo lo que tenía. No puedes amenazar a alguien que no tiene nada más que perder. Valeria enderezó los hombros y vi un destello de la mujer fría y calculadora que había orquestado mi ruina. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer, Roberto. De hecho, sí la tengo. Eres capaz de falsificar firmas, crear documentos legales falsos, robar millones de pesos y manipular a 2 hombres que confiaban en ti. También eres capaz de desfalcar a la empresa de tu esposo y tenderle una trampa para que él cargue con la culpa. Su cara se puso blanca. ¿Qué le dijiste? Todo. Sobre los papeles de divorcio falsos, sobre el dinero robado, sobre la evaluación psicológica falsa, sobre todo. Se va a reunir con sus abogados corporativos mañana en la mañana para discutir la presentación de cargos. No lo hará. Él me ama. Amaba a la mujer que él creía que eras. Una vez que se dio cuenta de quién eres en realidad, ese amor desapareció bastante rápido. Por primera vez desde que la conocía, Valeria pareció genuinamente asustada. Lo has arruinado todo. No, Valeria, tú lo arruinaste todo. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Se quedó callada un largo rato, mirando al piso. Cuando volvió a levantar la vista, tenía lágrimas en los ojos. Roberto, por favor, podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo. Devolveré el dinero. Romperé los papeles de divorcio. Podemos volver a cómo eran las cosas antes. ¿A cómo eran las cosas antes? ¿Te refieres a ti mintiéndome todos los días mientras destruías sistemáticamente mi vida? No, gracias. Cometí errores, pero podemos superar esto. 22 años de matrimonio tienen que valer de algo. ¿Valieron de algo? Valieron lo suficiente como para advertirle a Mauricio antes de ir a la policía. Valieron lo suficiente como para darte 24 horas para que te entregues antes de que se presenten los cargos por fraude. ¿Que me entregué? Cuéntale a la policía la verdad de lo que hiciste. Devuelve el dinero robado. Acepta la responsabilidad por tus crímenes. Si haces eso, tal vez puedas evitar las peores consecuencias. Valeria me miró fijamente durante un largo momento, y vi el instante exacto en que se dio cuenta de que su manipulación ya no funcionaba conmigo. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por el odio frío que había vislumbrado la noche anterior. ¿Crees que has ganado, verdad? Creo que la verdad ha ganado. Eso es lo único que siempre quise. Pues felicidades, Roberto. Has destruido 2 matrimonios y probablemente me envíes a prisión. Espero que estés orgulloso de ti mismo. No destruí nada, Valeria. Solo dejé de fingir que lo que tú construiste era real. Salió de la cocina sin decir una palabra más. 20 minutos después, escuché que su auto salía de la cochera. No regresó esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. 6 meses después, yo estaba sentado en mi propio departamento, no muy grande,
pero pagado con dinero que me había ganado honestamente, leyendo un artículo en el periódico sobre la sentencia de Valeria. 3 años en una prisión federal por fraude, desfalco y falsificación. Mauricio había testificado en su juicio, describiendo minuciosamente cómo nos había engañado a los dos. La casa había sido vendida para pagar la restitución a la empresa de Mauricio. La mayor parte de mi dinero robado había sido recuperada y devuelta a mí. Tenía lo suficiente para empezar de nuevo, para reconstruir la vida que me habían arrebatado. Pero la cosa más importante que había recuperado no era dinero. Era mi amor propio, mi dignidad y mi convicción de que la verdad todavía importaba. Durante 22 años había amado a una mujer que resultó ser una extraña. Pero también había aprendido que yo era más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que incluso cuando alguien te quita todo, no te pueden quitar quién eres realmente. Tenía 57 años y estaba empezando de nuevo, desde cero.